comienzos de la TIVA en Argentina y en Latinoamérica, y es una de las personas que más experiencia tiene en TIVA en pediatría, de por seguro en toda Latinoamérica. Él ha sido jefe de servicio del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en Córdoba y actualmente trabaja en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús y en el Hospital Infantil Municipal. Y es miembro de TIVA América desde su fundación. Así que creo que vamos a tener una linda charla de Gustavo para aprender sobre TIVA en pediatría. Gustavo, cuando quieras, si te hacen compartir pantalla, arranca. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, primero que nada, bueno, quiero agradecer profundamente el espacio y la invitación, tanto al doctor Boveri como al doctor Bonofiglio, realmente por permitirme hablar o charlar con colegas acerca de un tema que hoy está muy en auge, nos apasiona mucho y bueno, es el desarrollo de la anestesia intravenosa total en niños. ¿Y por qué está muy en auge o por qué yo lo presento de esta manera? Porque a nosotros siempre nos enseñaron que la anestesia inhalatoria era un sinónimo, digamos, para los pacientes pediátricos, o era ideal para los pacientes pediátricos porque teníamos el gran problema de la venoclisis. Para realizar en los niños, por lo tanto, hacíamos una inducción con cualquier líquido volátil y posteriormente continuábamos con el mismo. Por lo tanto, yo creo que hoy esto ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos drogas con perfiles farmacocinéticos adecuados para cualquiera de las edades pediátricas y yo voy a presentar mi humilde experiencia de lo que es la anestesia intravenosa total de manera manual y TCI en pacientes pediátricos. Este es el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, donde en el año 2004 comenzamos con el desarrollo de la TIVA. O sea que si uno lo ve, son 18 años que empezamos a trabajar, digamos, en este lugar. Nosotros veníamos de hacer una anestesia como siempre lo hacían los anestesiólogos pediátricos, es decir, un anestésico inhalatorio de base y posteriormente agregamos relajantes neuromusculares y opioides. Por lo tanto, hacíamos una anestesia general balanceada, basada sobre todo en anestesia inhalatoria. Ahora, esta es una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando vamos a desarrollar el tema de la anestesia intravenosa total en niños. ¿Es diferente la anestesia intravenosa total en el niño si yo lo puedo comparar con el paciente adulto o la puedo comparar con el paciente adulto? ¿O cuáles son las principales diferencias farmacocinéticas? Porque acá ya vamos a empezar a llevarnos dos o tres conceptos importantes de la gran diferencia que hay entre el paciente pediátrico y el paciente adulto. Por eso decimos que cuando vamos a desarrollar la activa en pediatría tenemos, primero que nada, una modificación en el volumen de distribución de las drogas. Conocen ustedes perfectamente bien desde que el niño nace hasta la edad de la adolescencia, experimentas cambios sobre todo en la composición corporal y en las diferentes proporciones de aguas, lípidos y proteínas que contiene el cuerpo. También existe una diferencia en lo que es el tamaño y el flujo sanguíneo tisular, la solubilidad en los tejidos y, por supuesto, la unión a proteínas. La contrapartida o el gran problema que tenemos con algunas drogas en los pacientes pequeños, pacientes inmaduros, es que conocemos perfectamente bien que la I depende fundamentalmente del hígado y del riñón, que suelen ser bastante inmaduros en el recién nacido y en el lactante menor, a lo que se les da inmadurez de la barrera hematoencefálica, son más rápido, más intenso y más prolongado.
Ahora, las drogas utilizadas en la anestesia intravenosa total en la edad pediátrica sufren, como consecuencia del crecimiento del niño, lo que me refería recién, alteraciones en el volumen de distribución y en la eliminación de las mismas. Son fenómenos farmacocinéticos puros. Posteriormente, el desarrollo de los receptores condiciona el efecto farmacodinámico. Propofol, refiriéndonos puntualmente a los pacientes adultos. ¿Cuáles son las causas? Por un lado, los cambios en los flujos sanguíneos regionales, los cambios en la composición corporal, mayor el volumen de distribución y una mayor velocidad en lo que es el aclaramiento de la droga. Por lo tanto, uno podría inferir que el niño es, por lo tanto, los requerimientos serán mayores. Lo cierto también es que, referido a Propofol, no puedo medir las concentraciones en el sitio efector, es decir, en cerebro. Estos cambios en las concentraciones en el sitio efector los puedo estimar por los efectos clínicos farmacodinámicos, como son los cambios en el electroencefalograma, puntualmente este electroencefalograma procesado que tenemos hoy, distintos monitores como pueden ser Conox y BIS, o tal vez con potenciales evocados auditivos. Y referido a remifentanilo, sin ningún lugar a duda, esto fue un poco lo que revolucionó a la anestesia intravenosa en niños. Es el actor principal o uno de los actores principales en el desarrollo de la TIVA. Es el único de todos los opioides que reúne las características cinéticas ideales para ser utilizadas en cualquiera de las edades pediátricas, inclusive en el recién nacido, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son sus características farmacocinéticas? Tienen un pequeño volumen de distribución, un rápido aclaramiento plasmático y una acción farmacológica poco variable y muy previsible. Y acá viene algo que desde el punto de vista farmacológico es bueno aclararlo. Si ustedes recuerdan, cuando salió remifentanilo, aconsejaban hacer un inicial y posteriormente un mantenimiento para lograr ese bolo inicial que antes nos indicaba. Y algo muy interesante, como les decía recién, no depender de procesos metabólicos y de aclaramientos que son muy inmaduros en los recién nacidos y prematuros. Recuerden ustedes que la vía metabólica remifentanilo es por esterasas plasmáticas y estamos pacientes pediátricos y ven, y ustedes más o menos ven el volumen de distribución en estado de equilibrio, fíjense, kilogramos fentanilo, que tiene un gran volumen de... Él aclara totalmente diferente, 12 mililitros por kilo por minuto para fentanilo, mientras que 35 para remifentanilo, y la vida media contexto sensible, que es el tiempo que tarda en caer el 50% de la concentración plasmática. Una vez que yo suspendo la infusión, después de 3 horas de infusión en el último escalón, ustedes ven que para remifentanilo sigue siendo la misma si tengo 3 horas o 5 horas. No así para fentanilo, que la vida media contexto sensible después de 3 horas es de alrededor de 125 minutos. Cuando nos planteamos dosificar en los pacientes pediátricos, sale a la luz toda esta evolución que ha tenido la dosificación. En el año 1940, Dawson propone la dosificación por kilogramo de peso. Posteriormente, en 1950, se propone la dosificación por superficie corporal, por ser más satisfactoria tanto en la infancia como en la niñez. Y algo que se habla muy hoy, que yo creo que es muy importante tener en cuenta, que es el modelo alométrico.
se ha descrito como un medio para predecir funciones fisiológicas en relación al tamaño del cuerpo. Por ejemplo, el clearance totalmente inmaduro de una droga en el paciente recién nacido de un paciente de 3 o 4 años. Por lo tanto, este modelo alométrico habla de la relación no lineal entre lo que es el tamaño y la función de un órgano. Por eso ese clearance individual uno lo puede sacar con esa fórmula de clearance estándar por el peso ideal sobre el peso estándar con elevado al 3/4 o al 0,75. Esto ya el doctor Brian Anderson en la revista colombiana de anestesiología lo explicó muy bien, ¿no es cierto? Que refiriéndose por qué no funcionan, por qué, mejor dicho, perdón, los parámetros farmacocinéticos en los adultos no funcionan en los niños y es relacionado con la alometría. Lo vuelvo a repetir, la relación no lineal que hay entre el tamaño de un órgano y la función del mismo. ¿Por qué no beneficiamos a los niños con la TIVA? Venoclisis, un problema, yo creo que era un problema. Hoy tenemos una serie de artilugios para poder realizar una venoclisis desde el punto de vista de premedicaciones anestésicas, cremas tópicas, etcétera, etcétera, como para lograr una pequeña venoclisis y poder realizar la inducción. Preparación de infusiones, cálculos premios. Yo creo que cuando uno va a hacer una TIA manual debe realizar ciertos cálculos. En la modalidad TCI uno debe conocer lo que son dianas plasmáticas y por lo tanto ingresa valores, como ya vamos a ver, de edad, peso y lo que sería la altura. Y la bomba sola va a ser, de acuerdo a la diana que yo le coloque, la inducción anestésica. Bombas de infusión, disponibilidad, sí es una realidad. Hoy realmente con la situación que tenemos en el país, cada vez contamos con menos dispositivos, por lo menos acá en Córdoba, y los que por ahí son importados y no tienen un servicio adecuado, es complicado realmente conseguir el arreglo, por lo tanto la disponibilidad puede llegar a ser un problema. Variabilidad interindividual es muy grande en pacientes pediátricos, dos pacientes de la misma edad y el mismo peso pueden tener distintas dosis. Yo siempre traigo a la luz un taller que hicimos en el Distrito Federal de México con pacientes pediátricos y la dosis de inducción de manera manual para que se duerman con propofol era de 3,5 miligramos por kilo contra 2,5 o 3 que tenemos acá en nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que hay una gran variabilidad interindividual o lo que es la razón, digamos, de la situación geográfica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay gran variabilidad interindividual. Monitoreo cerebral creo que hoy es una premisa. Algo muy interesante, hoy disponemos de varios monitores, por lo tanto, yo siempre digo que por ahí no están validados para pacientes pediátricos, uno debe, me parece, hacer un poquito la experiencia, que creo que el problema más grande es por debajo del año de vida, por encima del año de vida ya existe una validación de estos monitores. Desconocimiento de la técnica, que yo lo veo como el principal escollo. La gente por ahí desconoce la técnica y no quiere cambiar. Y como les decía anteriormente, es muy difícil romper paradigmas. Si estoy acostumbrado a hacerle inflar el globito al niño, es muy poco probable que trate de cambiar a una droga intravenosa para la inducción. ¿Cuáles son lo concreto? ¿Cuáles son las opciones que tenemos hoy en la República Argentina para hacer anestesia intravenosa total en niños? Yo puedo hacer TIVA manual o puedo hacer TCI de propofol, que ustedes conocen perfectamente bien, que es el Target Control de Infusion. La TIVA manual la puedo hacer con bomba volumétrica o con bomba jeringa. Y el TCI lo puedo hacer control plasma o control efecto. Pero lo concreto que en pediatría los voy a combinar. Y este es el primer concepto que quiero que se lleven. Yo puedo hacer TCI de propofol con los modelos farmacocinéticos validados para hacer TCI en niños. Pero no puedo hacer, de acuerdo a los modelos que tengo en las infusorias diarias, TCI de remifentanilo porque el modelo de Minto, que es el modelo de remifentanilo, no está validado para niños por debajo de los 15 años y los 30 kilos de peso. Por lo tanto, no voy a poder hacer TCI de remifentanilo en los pacientes menores de esa edad y ese peso. Lo concreto es que si yo veo la TIVA manual es algo antiguo, muy antiguo. La realidad es que son poco costosos.
Necesitan, como les decía anteriormente, de cálculos previos y lamentablemente no tengo ningún dispositivo de seguridad para, en el caso de que alguien no tenga muy claro el concepto de anestesia intravenosa, dosificar altas eh, miligramos por kilo, microgramos por kilo y provocar problemas graves en el paciente. A diferencia de TCI, que son modernos, son costosos porque a veces acá la modalidad puede ser un comodato comprar el device, o sea que realmente si uno lo va a comprar hoy está inalcanzable. Necesito tener conocimientos de concentraciones dianas. Si viene alguien y lo pone al propofol en 30, imposible que ponemos el límite, por lo tanto no podemos poner cualquier tipo de concentración. Debo conocer la concentración que quiero lograr en la inducción o en el mantenimiento de mi paciente. Y como les decía, tiene dispositivos de seguridad, por lo tanto, eso es un punto a favor de más del TCI en relación a la TIVA manual. Y este artículo, doctor, trae un artículo de 30 años. Sí, es cierto, de 30 años, es el clásico artículo de Anna Nijikay, que fue el primer punto, el punto de inflexión de la anestesia basada en la analgesia. En esa época, cuando hacíamos neonatología, nos decían, ¿y para qué le vamos a hacer estos operaciones? Los niños nos pararon, perdón, en cirugía cardiovascular en pacientes neonatos, lo que era lotonomorfina con altas dosis de sufentanilo. Y si uno ve, a su izquierda está la tabla de las edades de los pacientes con el tipo de cirugía que se hizo correctiva. En la tabla de la derecha, todos los mediadores humorales que se midieron, desde todo punto de vista. Vieron acá en esta tabla, es interesante que ustedes pueden observar cómo transcurrió el transoperatorio desde una línea basal hasta 24 horas del postoperatorio, teniendo en cuenta que la curva de arriba es el grupo de alotano-morfina y el grupo circular blanco es el grupo de sufentanilo. Ustedes fíjense en la evolución de uno y otro grupo, cómo los pacientes que tenían una adecuada analgesia y buen bloqueo neurovegetativo presentaban muchísimas mejores condiciones que los pacientes donde tal vez tenían, puedo decirlo como una anestesia light, o una anestesia no profundo desde el punto de vista opioide. Y si uno corrobora las principales complicaciones y las muertes ocurrieron más en el grupo de alotano-morfina que de sufentanilo. Por lo tanto, creo que hoy es una premisa el buen bloqueo del eje neurovegetativo para tratar de provocar una situación de no estrés más en estos pacientes sometidos a cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea, donde conocemos que el estrés es muy amplio, sumada a la hipotermia, hemodilución, etcétera, y las consecuencias pueden ser deleterias para estos pequeños pacientes. Con respecto a la TIVA manual en pediatría, que es el primer escalón que vamos a abordar, siempre digo lo mismo, mientras tengamos bombas de perfusión adecuadas y exactas, la puedo realizar con bomba jeringa o bomba volumétrica. Quiero decirles que tengo todos los consentimientos de los padres de estos niños para poder mostrarlos únicamente con fines médicos, así que por eso los muestro. Esto es una recuperación con una TIVA, con propofol, remifentanilo, en la camilla de cirugía. Noten el nivel de lucidez de la niña. Situación muy pocas veces igualable cuando hacemos anestesia inhalatoria. Steur propuso un esquema en el año 2004 para perfundir propofol en pacientes pequeños y en pacientes más grandes. Ustedes ven en la parte izquierda de la tabla, ven la duración de la infusión en minutos cada 10 minutos, y en la parte superior de la tabla están divididos los niños de 0 a 3 meses, de 3 a 6, hasta llegar a los 3 años de vida. Ustedes pueden notar que esto es la gran diferencia con los pacientes un poquito más grandes, que los pacientes más pequeños son los que necesitan dosis más elevadas de propofol en microgramos kilo minuto o microgramos por kilo para lograr llenar ese primer volumen en el B1. Por lo tanto, si uno valora estos pequeños pacientes de 0 a 3 meses, son los que más dosis de propofol necesitan en relación a los niños más grandes. Pero alrededor de la hora, prácticamente todos los niños necesitan la misma cantidad de propofol para mantener una concentración de alrededor de 3 microgramos
por mililitro de plasma. Si uno ve la cinética de remifentanilo en los pacientes pediátricos, y nuevamente vamos a dividirnos en grupos de 0 a 2 meses hasta llegar al niño de 16 a 18 años, ustedes pueden observar claramente acá que el volumen de distribución en mililitros por kilo de los pacientes más pequeños es de alrededor de 452,8, pero lo interesante es que el aclaramiento también es mucho más alto, de 90,5 mililitros por kilo por minuto. Si yo lo comparo con prácticamente los 242,5 o 46,5 de aclaramiento, de los pacientes más grandes. Es cierto, el volumen es mayor, pero el aclaramiento en los pacientes más pequeños también es mayor. En el año 2008 era bastante peligroso lo que estábamos haciendo, y el doctor Víctor Navarrete nos invitó a La Habana a hacer un taller y nos dio un certificado que, vaya la redundancia, no era intravenosa, era anestesia intravenenosa. Por lo tanto, era bastante peligroso lo que estábamos haciendo. Refiriéndonos puntualmente a Propofol, ustedes van a ver acá en un clásico esquema que es el de Pris Roberts del año 1988, el cual proponía un bolo de inducción de 1,5 miligramos por kilo y después una infusión los primeros 10 minutos de 10 miligramos kilora, los segundos 10 de 8 miligramos kilora y posteriormente hasta finalizar la cirugía de 6 miligramos por kilo por hora. Esto hoy lo podemos tranquilamente combinar con remifentanilo, que si usted coloca 5 miligramos en 500 centímetros cúbicos y hace, por decirlo, para que ustedes lo tengan en cuenta, gotear una macrogota por kilo por minuto, está haciendo 0,5 microgramos por kilo por minuto, o si uno lo puede extrapolar a un sistema de TCI con el modelo de Minto, está haciendo entre 8 a 12 nanogramos por mililitro de plasma. ¿Cuál es la sugerencia que uno le puede brindar a los colegas acerca de una activa manual con Propofol, remifentanilo en pacientes pediátricos? La tabla de la derecha es el clásico esquema de McFarland. McFarland propone una inducción de 2,5 miligramos por kilo hora, de 15 a 30, 13 miligramos kilo hora, hasta terminar al cabo de las 2 a 4 horas a 9 miligramos por kilo por hora. Este es un esquema para mantener una concentración plasmática de 3 microgramos por mililitro de plasma, que a mi humilde entender es excesivo a veces para pacientes que yo le voy a agregar remifentanilo con la consiguiente sinergia. Por lo tanto, van a ser concentraciones desde mi punto de vista y evidenciables en monitoreo cerebral elevado. Nosotros proponemos, para que ustedes lo tengan en cuenta, un bolo inicial de 2,5, pero vamos a bajar a los primeros 30 minutos a 11 miligramos kilo hora, los segundos 30 a 9 miligramos kilo hora, y después vamos a terminar con 7 miligramos por kilo por hora, con remifentanilo de 0,5 de la cirugía. Recuerden, lo voy a volver a repetir, remifentanilo hacerlo de manera manual, porque el modelo Minto no está validado para pacientes por debajo de 15, algo que hacen todos los días, cirugía de barrera, una cirugía muy reflexógena, y lo cierto es que los pacientes con la TIVA se despiertan de esta manera. Algo para tener en cuenta interesante, como por ahí manejamos dosis un poquito más elevadas de remifentanilo que en el paciente adulto, este es el típico ejemplo de un paciente que ha recuperado el conocimiento pero que todavía no ventila, por eso no le molesta el tubo endotraqueal. Debemos esperar siempre a tener dinámica ventilatoria para poder recién extubar al paciente, porque si yo extubo al paciente en estas condiciones, lo más probable es que se ponga cianótico en la sala de recuperación. Tener en cuenta, porque por ahí siempre manejamos un poquito de dosis más elevadas de remifentanilo que en pacientes adultos. Este también es un caso interesante que yo lo traigo también a colación porque nosotros somos un centro de derivación donde recibimos pacientes de todo Córdoba, y este es un niño que tenía un ventrículo único, que tiene una cirugía de Glenn hecha, es decir, es una atresia pulmonar que tiene comunicada la vena cava superior con la rama derecha de arteria pulmonar, y le falta el bypass total de ventrículo derecho, que es el cabo pulmonar,
y debuta el niño con una apendicectomía, lo derivan a nuestro centro porque ellos no están capacitados para recibir este tipo de pacientes. Entonces, lo van a ver acá el muchacho con una muy buena sedación, colaborando con nosotros. Pero les paro el monitor porque la saturación de este paciente es de 82%, que es lo más en que van a saturar estos chicos que no van a tener nunca. Cuando tengan hecho el bico pulmonar. Y la recuperación con el cirujano de fondo siempre, pero bueno. Realmente la recuperación es muy buena y esto lo logramos haciendo una anesco hiperbárica más un TSI de Propofol con un margen que tuvimos entre 1.8 y 2.2 microgramos por mililitro de plasma. Y este es el máximo desafío que estamos trabajando ahora, que es la anestesia intravenosa total en el paciente neonato. Como estos pacientes que nos llegan en situaciones bastante complicadas, esto es una pentalogía de Cantrell, que tiene ectopía cordis, tiene un defecto grave de la línea media, tiene el corazón, ustedes ven tranquilamente, la atiende, tienen gastroquisis o onfalocele, y ustedes ven que tienen el corazón prácticamente en el abdomen, ¿no? O sea, es el gran desafío que tenemos hoy de estos pacientes críticos en el área de neonatología. Se llama pentalogía de Cantrell. Y dejando de lado la activa manual, vamos a referirnos a algo de TSI de Propofol en pediatría. Vayan acumulando después las preguntas así, las repetimos porque por ahí esto es mucha información y por ahí después se mezclan un poco los términos. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿tenemos en la actualidad algún dispositivo seguro y confiable? Seguro y confiable para realizar TSI con Propofol en cualquiera de las edades pediátricas. O también referirnos a los programas que contienen los distintos dispositivos de infusión y que incluyen los modelos de Cataria y Petfusor. ¿Son completos para niños menores de 1 año? Y acá vamos a empezar a ver los dos grandes modelos de Propofol para pacientes pediátricos, que es Cataria y Petfusor. O deberíamos agregarles otras covariables, más de las que tiene el modelo. Porque no nos olvidemos que la infancia es un periodo de múltiples maduraciones fisiológicas. Podemos decir que todos los modelos farmacocinéticos disponibles en la actualidad son instrumentos útiles para el anestesiólogo, pero se los considera incompletos. Por medio de las matemáticas uno trata de explicar, mejor dicho, se trata de explicar el comportamiento de las drogas en el organismo, pero lo interesante de que este modelo es dinámico, y se comporta de manera diferente en los escenarios clínicos diferentes que tenemos todos los días en el quirófano. Por lo general, las poblaciones son poblaciones sanas y representan a medias lo que nosotros tenemos todos los días en la sala de cirugía. Por lo tanto, optimizar esto, tratamos de agregar otras nuevas covariables, como podrían ser las edades extremas, como vimos recién, relación peso-talla, débito cardíaco, etcétera. Son otras covariables que se trata de trabajar para introducirlos en los modelos y hacerlos con una mejor performance a ese modelo. El software que tiene este modelo contiene un simulador farmacocinético y un algoritmo de infusión. El anestesiólogo, como les contaba, debe introducir datos antropométricos, y concentración diana elegida. Predice con un error aceptable menor al 25% la concentración plasmática diana, la calculada y también la concentración en sitio efecto tiempo real. ¿Por qué nos inclinamos por TCI o cuáles son las ventajas? Una inducción y mantenimiento rápido, simple y seguro.
simplifica muchísimo la utilización de técnicas anestésicas intravenosas, rápido control de la profundidad anestésica, y por ahí yo lo explico de esta manera. Prácticamente los pacientes pediátricos siempre lo realizamos con anestesia general a todos los procedimientos invasivos, a diferencia del adulto que por ahí le hacemos una sedación para lograr una presión arterial invasiva, un acceso venoso central. El niño lo hacemos todo con anestesia general y yo puedo prácticamente controlar muy rápido lo que sería mi profundidad anestésica de un periodo de preparación al paciente a un periodo realmente de incisión a mi paciente de comienzo de la cirugía. Por lo tanto, es importantísimo también contar con esta disponibilidad. Inducción lenta que permite reducir la hipotensión y apnea en los pacientes más pequeños o en los cerebros más frágiles, como son los pacientes ancianos. Perfectamente demostrada la menor incidencia de náuseas y vómitos cuando utilizamos Propofol. No evidencia de hipertermia maligna en pacientes susceptibles. Es la técnica de elección junto con los bloqueos regionales de lo que serían pacientes susceptibles a desarrollar hipertermia maligna. Y algo muy interesante del TCI que yo les voy a contar cómo lo hacemos, es poder detectar esa variabilidad interindividual que está muy presente o es marcadamente un factor en estos pacientes pediátricos. Podemos decir que en pediatría, desde el punto de vista farmacológico, sería muy importante poder predecir lo que sería la farmacocinética y la farmacodinamia de cada niño. Y esto requiere en lo que es el conocimiento de las distintas covariables que contribuyen a esa variabilidad que yo le estoy comentando. Si hablamos de los modelos que tenemos hoy de Propofol, tenemos a su izquierda el famoso esquema de Kataria publicado en el Anestesiólogo del 90, clásico, publicado en el British Journal de Anestesia del año 2001. Los dos modelos que contienen las infusoras que usamos todos los días. Lo concreto es que estos dos modelos utilizan la variable de edad y peso y desarrollado en el año 1990, incorpora un modelo farmacocinético para mejorar lo que es la precisión en la entrega de Propofol, y la característica es que el bolo inicial es 50% mayor y la dosis de mantenimiento 25% más grande de lo requerido de los pacientes adultos ajustado al peso. Kataria fue desarrollado en 53 niños durante la inducción, mantenimiento y recuperación. Se tomaron 600 muestras, modelado en un sistema tricompartimental, manteniendo constantes confiables en menor medida de la edad. Por lo tanto, para resumir, podemos decir que los modelos que tenemos hoy en las perfusoras y que podemos utilizar, vuelvo a repetir, Petfusor que tiene un límite inferior de 1 año y 5 kilogramos de peso, mientras que Kataria está validado para ser utilizado en niños de 3 a 11 años y a partir de los 15 kilogramos de peso. Por lo tanto, ya en esto estamos encontrando diferencias a la hora de utilizar un modelo, ya sea edad, la comparación de Kataria y Petfusor con el modelo de Marsh, que es el modelo de Propofol para pacientes adultos, donde ustedes ven claramente el B1 que Marsh propone 2,28 mililitros por kilogramo de peso, y mientras que Kataria 0,52 y Petfusor prácticamente 0,458. Por lo tanto, ya vamos encontrando diferencias, que sería Nos inclinamos siempre a trabajar a sitio-efecto en pacientes pediátricos. Lo cierto es que nunca colocamos dianas altas, ejemplos 4 microgramos por mililitro de Propofol, sino es que preferimos escalonamientos progresivos, ejemplos 2, 3, 4 y 5, porque lo interesante es yo poder individualizar cuál va a ser el piso de la ventana terapéutica de Propofol. Es decir, si yo le coloco una diana de 2, llega T6 efecto a 2, tengo que siempre esperar lo ideal es esperar 3 minutos con ese escalón de 2, ver qué pasa con la conciencia de mi paciente e ir subiendo a 2,5 o a 3.
el momento que pierde el conocimiento es el momento que sería el piso de la ventana terapéutica de mi paciente, que en una de esas, en pacientes de 3 años y 15 gramos de peso, pueden ser totalmente diferentes. Por lo tanto, yo puedo detectar esa variabilidad interindividual si lo hago escalonadamente y no a diana fija. Como les decía, y lo vimos en TIVA manual, lo recomendable es moverse entre 2 a 2,8 microgramos por mililitro de plasma, que es lo que más o menos trabajamos todos los días con algún monitoreo cerebral. Por supuesto que esa dosis de 2 a 2,8 va a depender muchas veces de la dosis de remifentanilo que a 1 microgramo por kilo por minuto. Como les decía anteriormente, siempre tal vez es recomendable utilizar PET-Fusor antiquescatarias por varias razones: edad, peso, características del modelo, etcétera, etcétera. Es preferible PET-Fusor antiquescataria. No olvidar para el anestesiólogo, pero no reemplazan de ninguna manera lo que es la experiencia, la expertise y los estándares de la clínica anestesiológica. Requiere de un entrenamiento y un perfeccionamiento en el manejo de los dispositivos. Y acá van a ver ustedes una cirugía de un paciente de 1 año y medio de reflujo vesicoureteral, 11 kilos de peso, 2 horas de cirugía. Estamos trabajando con el BIS, en este caso pediátrico. Estamos haciendo 2,5 de propofol y remifentanilo de manera manual a 0,5. El mismo paciente durante la recuperación, en la camilla, fíjense en la lucidez del paciente posterior a propofol, remifentanilo y un relajante que creo que fue becuronio. Refiriéndonos a los pacientes más pequeños y a los pacientes prematuros, está perfectamente demostrable la presencia de esterasas en la sangre del cordón umbilical como opioide, digamos, de base en lo que es sido de término. Y estos congenian todo lo que nosotros les llamamos los sistemas de lazo abierto, los Open Loop System, claros, ¿no? Que son sistemas que no tienen en cuenta una señal de retroalimentación que sirva para ajustar el sistema, y por lo tanto el anestesiólogo es que, de acuerdo a su entorno, a sus variables hemodinámicas, a su experiencia, varía la concentración objetivo de las diferentes drogas de acuerdo a los signos vitales o el monitoreo que tenga de su paciente. A diferencia de los circuitos o los sistemas de lazo cerrado, entonces son aquellos sistemas capaces de tomar decisiones para alcanzar y mantener estable la profundidad de la anestesia en el paciente con base de una señal de retroalimentación, como podría ser, por ejemplo, un índice biespectral, es decir, yo ajusto todo como para que cuando el BIS me caiga de 45, mi infusora de propofol deje de perfundir, y cuando subo de 60 empieza a aumentar la tasa de perfusión a valores considerados. Por lo tanto, los dos clásicos sistemas, el de brazo abierto, que son los que utilizamos a diario, y estos que tal vez en un futuro veamos, los circuitos o sistemas del lazo cerrado. Y hoy concretamente los distintos dispositivos, bueno, las bombas Space de Brown para hacer TCI. Recuerden que estas bombas no tienen modelos de Qatar y PET-Fusor para propofol para hacer TCI en pediatría, por lo tanto quedaría para pacientes de mayor edad y mayor peso. La Ciramed contiene los modelos de propofol, por lo tanto es una buena bomba. Las nuevas que estamos utilizando, Agilia, las nuevas estas de Fresenius Agilia, que tienen tanto modelo de propofol de Catario Petfusor para hacer propofol TCI en pacientes pediátricos. El clásico y bien ponderado anefusor, que este fue el primero que tuvimos en Córdoba, en el Hospital de Niños. Nosotros bajamos un software que lo conectamos a una
compu muy, digamos, movible. De ahí teníamos la base A, que es la que ven ustedes abajo, donde tenían los módulos DPS, los conectábamos por un cable y realmente manejábamos las perfusoras a través de lo que era el modelo de Anexfusor, y así comenzamos a hacer el TSI de Propofol y remifentanilo en pediátricos allá por el año 2000. Base primea, las mismas limitaciones tal vez que las SPACE de Brown, es decir, modelos farmacocinéticos de Propofol para pacientes adultos, ya sea March o Snyder. Y algo muy bueno, que bueno, yo en la parte privada los tengo, son las Alaris PK, que tienen modelos para Propofol para hacer TCI en pediatría, y son muy recomendables, muy buenas bombas para trabajar a diario. Y algo que está haciendo bastante ruido en todo el desarrollo de pediatría, ¿qué pasa con los efectos de la anestesia en el neurodesarrollo? Y esta es una de cirugía pediátrica de ahora muy nuevo, del 2021, y quisieron buscar o buscaron en base a todo lo que existe hoy en las distintas bibliotecas o en todos los registros de datos, y estos tres estudios Panda, o los tres estudios que están, digamos, con resultados preliminares en cuanto a neurodesarrollo, administración de anestesia en pacientes pequeños y los posibles trastornos en el neurodesarrollo. Existe una preocupación, sin ninguna duda, no solamente del ambiente médico, sino de anestesiólogos, por supuesto, ¿no? Más de lo que hacemos pediatrías, de cuál podría ser el impacto de la anestesia general en el neurodesarrollo. Estudios, sobre todo esos preliminares estudios de Herkovic en animales de laboratorio, demostraron que se detectó neurotoxicidad de drogas anestésicas, y existe una preocupación para ver si estos estudios podían ser traspolados a los pacientes pediátricos. Se realizaron consultas en bases de datos como son Medline, Cochrane, Embase, Web of Science, etcétera, etcétera, para obtener artículos hasta diciembre del año 2017. En total se identificaron 493 títulos con 56 artículos seleccionados para un análisis completo y 44 artículos incluidos de revisión. Y podemos concluir diciendo que una sola exposición a anestesia general no parece tener un efecto significativo sobre el neurodesarrollo. Habría que considerar todo lo que son las exposiciones múltiples y anestesias prolongadas, que ese es otro gran ítem a tener en cuenta. Lo concreto es que la opción más benéfica hoy para nuestros pacientes pediátricos sería poder realizar anestesia regional en todos sus campos y utilizar dexmedetomidina, que al ser un agonista alfa-2 adrenérgico es la única droga que hoy no está implicada en lo que son la apoptosis o la neurotoxicidad. Y por supuesto, planificación de una anestesia por un anestesiólogo pediátrico que realmente esté al tanto de todos estos nuevos avances o estas nuevas conclusiones de estos estudios que se están llevando a cabo. Por lo tanto, para no cansarlos, quiero concluir diciendo que a la hora de evaluar una performance farmacocinética y farmacodinámica, debemos tener en cuenta dos factores fundamentales. Por un lado, los cambios fisiológicos en la evolución del niño, y por otro lado, no nos olvidemos de las variaciones fisiopatológicas ocasionadas por la enfermedad del paciente. Lo cierto es que no contamos en la actualidad con un software que, además de las covariables clásicas, permita la adición de otras, como habíamos visto, como es todo lo referido a la maduración de órganos y lo que es función de órganos. Evidenciamos gran variabilidad interindividual cuando utilizamos Propofol con TCI en la actualidad. Por ahí un tema que nosotros lo revisamos hace un tiempo era poder materializar lo que es la de Propofol con el individual.
Lo cierto es que son necesarios estudios multicéntricos para mejorar todo lo que son las técnicas y los software disponibles. Estudios de vida o antes del primer año de vida, en donde la maduración y la función de órganos puedan ser incluidos a través de funciones matemáticas en programas de TCI para Propofol. Es cierto, necesidad de profundizar todos los enlaces farmacocinéticos, farmacodinámicos relacionados con la monitorización de la conciencia. Crear verdaderas bibliotecas de cinética en donde se pueda adaptar el modelo farmacocinético de acuerdo a las necesidades. Por lo tanto, no me queda más que agradecer toda su atención y quedar disponible para todas las preguntas. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. En el servicio de anestesia del Hospital Italiano hay muchísima gente que hace pediatría, que es excelente trabajando con pacientes pediátricos y seguramente deben tener algunas cosas para decir, aportar o preguntar, así que los invito a todos los que tengan ganas de preguntarle algo a Gustavo que lo hagan. Pregunten lo que quieran, cualquier cosa, si no lo sabemos, la estudiaremos, no se preocupen. Bueno, te hago una pregunta yo para romper Dale, el hielo. dale. Eh, Vos hacés mucho cardiovascular pediátrico, Gustavo, ¿no? Tengo Sí. entendido. Bien. ¿Ahí preferís usar anestesia intravenosa o inhalatoria? ¿O qué has visto si has usado de las dos? ¿Por qué te inclinarías por una o por otra? Bueno, tocaste un tema que yo lo he estudiado bastante, inclusive he escrito la parte del capítulo de anestesia del libro del doctor Somoza, que es de anestesia y la parte de cardiología infantil y cardiovascular que nos... Por lo tanto, yo creo que es algo bastante para tener en cuenta y lleva una secuencia interesante desde la inducción, el mantenimiento y la recuperación. No te olvides que nosotros trabajamos con hipotermia y a veces hipotermia profunda con parada circulatoria. Por lo tanto, a diferencia del paciente adulto, nosotros manejamos tanto hemodilución, disminución de proteínas y manejamos hipotermia que muchas veces el paciente adulto no lo tiene. Por lo tanto, es una secuencia que es un poco larga de explicar. Yo te la puedo explicar tranquilamente, pero nos va a llevar unos 30 minutos. Pero yo, sinceramente, te digo, me inclino siempre por el TCI de Propofol, algo muy interesante haciendo una inducción escalonada cuando tengo la gran posibilidad. A veces, te diría más, utilizo algo de ketamina en mis pacientes cuando hago TCI de propofol, es decir, coloco la ketamina con el propofol y haría un TCI de ketofol para que vos tengas en cuenta, siguiendo los lineamientos de un esquema de perfusor. Y el problema crucial es cuando entras en circulación extracorpórea, por la hemodilución que hay, donde por lo general en normotermia y hemoglumo debe aumentar un poquito las concentraciones, a pesar de que me va a caer el nivel proteico, etcétera, etcétera, por la hemodilución, hasta llegar o empezar con la hipotermia. La gran conclusión de la hipotermia, y te lo cuento así rápidamente, estudié muchísimo el tema de todo lo que es los pacientes, digamos, los individuos que se congelan. Y siempre tuve la duda de por qué administramos, digamos, hipotermia de 24 o 23 grados. ¿Por qué administramos? Que lo único que logramos es hacer acumulación de drogas hipnóticas. Yo estoy de acuerdo en administrar hipnóticos hasta que el paciente pueda llegar a perder el conocimiento, que es alrededor de los 28 grados. 27 grados no hay posibilidad de que el paciente tenga conocimiento, por lo tanto, hasta esa temperatura sí. Y lo voy a retomar cuando lo estoy calentando a mi paciente, que es donde más puedo tener lo que sería estados parciales de inconsciencia. No te olvides que de acuerdo al estado cardiovascular de tu paciente, tanto la función cardíaca como renal se ve afectada a la salida de circulación extracorpórea. Por lo tanto, me parece que hay que ajustar muy bien lo que son las infusiones de propofol y remifentanilo a la salida de circulación extracorpórea. No digo de no administrar, no digo de no administrar, digo de ser racional con el uso y de acuerdo a tu monitoreo es lo que vas a administrar.
Otra pregunta te hago, ya que si nadie pregunta. Yo recuerdo que antiguamente vos mostrabas una técnica que se llamaba MiProREM. ¿Puede Sí. ser? Midazolam, Propofol, Remifentanilo. ¿La seguís usando o ahora solamente estás con Propofol, Remifentanilo y quizás Dexmedeto o Clonidina? Yo digo, Te cuento. La sigo usando, me parece excelente. Por ahí tenemos algunos puntos de divergencia con nuestro amigo Pablo Sepúlveda, pero me encanta porque en los pacientes pediátricos me gusta combinar midazolam con propofol. O sea, propofol de manera perfusión, midazolam en bolos. ¿Por qué? Porque yo trato de juntar las dos drogas hipnóticas, voy a hacer menos propofol y sobre todo voy a utilizar lo que es el hidroximidazolam, porque en los niños me gusta que queden sedados. Por lo tanto, el efecto residual de la benzodiazepina la voy a utilizar de 1 hora promedio a la que hacemos todos los días en el quirófano. Entonces, consiste en hacer bolos cada 35 minutos de midazolam, perfectamente arreglado, que te propuse recién. Si no, va a ser algo menor, teniendo en cuenta la dosis de midazolam que estoy usando. Gustavo, yo te quería hacer una pregunta. En Sí. adultos, normalmente acompañamos TIVA con algún otro goteo, a veces lidocaína, desmedeto. Yo también le agrego una infusión de rocuronio para cirugías grandes, donde el abdomen tiene que estar muy relajado. ¿Vos acompañás con alguna de estas cosas? ¿Usás lidocaína, desmedeto habitualmente? ¿No lo usás? ¿Lo recomendás? Sí, doctor, lo recomiendo. Yo los días jueves en uno de los hospitales hago anestesia neuroquirúrgica. Y en anestesia neuroquirúrgica utilizamos, aparte del propofol, remifentanilo, dexmedeto y lidocaína. Usamos las 4 drogas y hoy hemos logrado una gran ventaja después de cirugías, digamos, grandes, donde muchas veces el neurocirujano quiere una valoración precoz del paciente en la sala de cirugía. Y la dexmedetomidina tiene esa gran pediátrica, uno lo utiliza. Cuando va destetando de propofol tu paciente, lo dejamos con Dex, lo valoramos neurológicamente y de acuerdo, como yo digo siempre, de acuerdo a la recuperación que tenga, lo voy a mandar con mi goteo de dexmedetomidina, que va casi siempre de cajón a la terapia intensiva. ¿Y qué opinas de la ketamina? ¿No? Mi experiencia en ketamina en infusión me ha dado que algunas veces los pacientes terminan con algún grado de excitación. Quizás porque no la estoy manejando bien o algún problema, pero ¿cuál es tu opinión de dar ketamina en infusión continua junto con estas drogas? ¿Lo haces habitualmente? ¿Te da buen resultado? También lo realizo y lo cierto es que hoy la ketamina, digamos, lo que uno tiene que buscar es un efecto únicamente analgésico. No me interesa efecto central, o sea, no me interesa utilizarlo como hipnótico. Por lo tanto, yo puedo tranquilamente, si no me paso de 0,2, tranquilamente puedo hacer un escalonamiento hasta 0,2 y dejar una perfusión de ketamina como lo hace el doctor Navarrete en Cuba, y tranquilamente lo dejamos como analgesia postoperatoria. Hoy el gran papel de la ketamina es como analgesia, sobre todo en el transcurso de una anestesia, o si no, lo que trabajamos muchos en emergentología, usar ketofol. Viste que por ahí hay unos pacientes que te llegan a la sala de emergencia y por ahí no querés usar propofol porque lo vas a deprimir mucho, pero el paciente le tenés que hacer algún tipo de anestesia porque necesitas hacer alguna maniobra cruenta. Hoy el ketofol juega un papel fundamental, y sobre todo en emergentología, porque surge en emergentología con estos pacientes que estaban, digamos, no estaban deprimidos totalmente, pero necesitaban cierto grado de anestesia para poder realizar algún procedimiento. ¿Y no te altera el bis, la ketamina, a esas dosis tan bajas? ¿No te da un bis más alto? ¿No tenés Sí, con eso? No? Hola. no, mira, Hernán lo conoce perfectamente bien y Hernán te puede hablar de un espectrograma cuando vemos que está la ketamina en el espectrograma. Hernán te lo puede aclarar bien y nosotros nos da ketamina, pero eso es bien claro cuando uno utiliza ketamina y ver el espectrograma cerebral de tu paciente. Perfecto. Bueno, muchas Bueno, gracias.
Bueno, no sé No, si alguien con hola, alguna pregunta más. Gustavo. Sí, hola. Sí, sí, ¿cómo estás, Gustavo? Un gusto que hayas Bueno, estado por acá con nosotros, ¿eh? Realmente. bueno, Yo lo que te quería preguntar, veo que sos bastante fan de la dexmedetomidina. ¿No tenés algunas situaciones en que el paciente en el postoperatorio inmediato queda con mucha sedación? Y en ese sentido, ¿qué recomendación darías en cuanto a la combinación dexmedeto, propofol? Eh, no sé si se entendió la sí, pregunta. sí, se entendió. O sea, el tema es, vos decís utilizar dexmedeto en el quirófano y después ¿dónde lo mandás? ¿A cuidados intermedios, terapia intensiva? ¿Lo mandamos con perfusión? ¿Con qué Sí, dosis lo mandamos? ¿Intubado, no intubado? ¿Cómo es la situación del paciente? Para sí, usar dex con o cómo prevenís o cómo evitás por ahí la sedación excesiva, que es lo que a veces por ahí uno ve, creo, no solo en pediatría, en adultos a veces con la dexmedetomidina. Por ahí, como dice un poco Carlos, ¿no? Por ahí uno no la usa correctamente o no la dosifica de la manera adecuada. Porque la pregunta va más por ese lado, ¿no? ¿Cómo evitás por ahí una sedación excesiva cuando usás dexmedetomidina en el intraoperatorio si es que la utilizás? Yo creo que todo se basa en la titulación de tu paciente, o sea, y por ahí vos sabés perfectamente bien, como te digo, más en los pacientes pediátricos con esta variabilidad que a veces lo vemos, por ahí si yo te hago, por decir un ejemplo, 0,9 o 1 microgramo como dosis de ataque siempre a pasar en tanto tiempo. Y después te voy a hacer una perfusión de 0,4, 0,5 microgramos kilo hora. Bueno, evidentemente después a la terapia intensiva yo no lo voy a llevar con esa dosis, lo voy evaluando y tal vez lo llevo a terapia con una dosis de 0,3. Hablo de pacientes pediátricos, que es lo que más uso, sobre todo en pacientes neuroquirúrgicos. Si necesito, por eso, yo creo que vos, digamos, al hacer la titulación del paciente te das cuenta realmente el requerimiento de droga que va a necesitar. Y yo tengo una Perfecto. pregunta, Gustavo, pero eso en un paciente neuroquirúrgico, pero quizá Carlos te está preguntando en un paciente ambulatorio o Sí. que vos usás dexmedeto porque es una cirugía de hora y media, 2 horas, más o menos para saber qué dosis usás, la misma de 0,4, 0,6 microgramos kilo hora o te vas a una dosis más baja para que el chico cuando se despierte tenga una sedación pero que tampoco sea excesiva. Yo te cuento, si yo tengo ese tipo de cirugía que, digamos, que estamos hablando, yo tranquilamente voy a usar mi Solan con propofol más remifentanil. Voy a usar esa técnica. Si tengo esta cirugía de 1 hora o 2 horas. Ahora, si yo voy a utilizar dexmedetomidina, una dosis tal vez algo menor, pero a mí no se me ocurriría dejar un paciente después de 2 horas, dejarlo solamente que tenga un lugar adecuado, con un control adecuado en un postoperatorio con dexmedeto. Por ahí yo creo que le, le coloco algunos. Primero, el paciente pediátrico, algo que no dije, es fundamental que salga sin dolor. Porque muchas veces las excitaciones post es por dolor. Vos, digamos, le podés ver la cara, podés seguir algún tipo de escala, pero realmente está excitado. O el chico tiene hambre o le duele, como digo yo. Entonces, por ahí muchas veces esa sedación la podés dar de otra manera. Creo fundamentalmente que en esta cirugía de 2 horas yo no digo de no usarla, tal vez la utilizaría en una dosis menor, con un control estricto en el postoperatorio y ver cuando voy a switchar, voy a ver el cambio, digamos, a otros sedantes, si voy a elegir otro sedante o una buena analgesia postoperatoria. Hoy están muy en boga todos los bloqueos regionales, tanto. No sé si se entendió, Hernán. Sí, se cortó, bueno, yo lo escuché un poquito cortado, pero sí, la idea creo que sí, creo que dejaste como que en cirugías cortas o usás menor dosis o preferís Sí, la técnica con midazolam para tener ese efecto residual de la benzodiazepina y remarcaste también que es muy importante la analgesia en el postoperatorio y utilizar bloqueos regionales siempre que uno pueda, ¿sí? Creo que eso es lo que correcto. dijiste. Que pueda, correcto. Perfecto. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más, si no ya estamos en el tiempo ya de la charla de hoy. De todas formas, Hernán, está mi correo electrónico, se lo dejás a la gente, no tengo, por ahí demoro un poquito en contestar, pero ningún problema. Lo que sea, necesitan tablas, lo que sea, se las mando, no hay ningún problema. Dale, muchas gracias por tu generosidad, Gustavo. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra Bueno, pregunta, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿sí? Así que, Bárbaro. bueno, Muy bien. chao, hasta luego.
Chao, Chau, gracias, gracias a Chau, todos. Gustavo. Gracias, buenas Gustavo. buenas Hasta noches, hasta luego. luego. Ah, gracias, Gus. Chau, chau.